¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hogares prosperan con armonía, unidad y propósito, mientras otros se desmoronan aún teniendo todo lo material? ¿Qué es lo que realmente hace fuerte a una familia? Recuerdo cuando conocí a Samuel, un hombre común, con una historia extraordinaria. Era un martes por la tarde, y yo había sido invitado a dar una charla sobre desarrollo personal en una comunidad del interior. Al terminar, él se me acercó. Tenía los ojos cansados, pero una determinación silenciosa. Me dijo, estoy cansado de ver cómo mi familia se rompe y no saber cómo detenerlo, ¿dónde empiezo? No era la primera vez que alguien me hacía esa pregunta. Pero la sinceridad de Samuel me tocó. Lo invité a sentarse y empezamos a hablar. Lo que descubrimos juntos puede transformar no solo tu vida, sino el destino de tu familia. Samuel me confesó que en su casa había gritos constantes, desconfianza y una falta total de dirección espiritual. Pero lo más alarmante, todos ellos eran creyentes. ¿Cómo es que siendo cristianos, vivimos como si Dios no habitara con nosotros?, preguntó él. Y ahí comenzó su transformación. Le compartí algo que cambió su manera de pensar: el problema no es la familia, el problema es el diseño que estamos siguiendo. La mayoría intenta construir hogares sanos con modelos que el mundo impone, sin consultar al arquitecto original, Dios. ¿Sabías que en Efesios 5, la Biblia no empieza hablando de roles, sino del temor de Dios? Ese verso que pocos citan con profundidad dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué empieza ahí? Porque sin temor de Dios no hay fundamento. Todo hogar sano, toda familia fuerte, comienza reconociendo a Dios como el centro, no como un accesorio para los domingos. Samuel entendió que el primer paso no era cambiar a su esposa, ni corregir a sus hijos, sino permitir que Dios lo transformara a él. Así comenzó su viaje. En la segunda sesión que tuvimos, hablamos sobre la sumisión mutua. Y antes que pienses que se trata solo de mujeres sujetándose a hombres, déjame decirte algo que pocos predicadores se atreven a decir: la sumisión no es esclavitud, es humildad para construir juntos. Samuel me confesó que jamás se había sometido a nadie, ni a Dios. Vivía para sí mismo. Su autoridad como hombre era autoritaria, no espiritual. Pero cuando entendió que la verdadera autoridad se gana a través del servicio, su corazón se quebrantó. En la tercera semana, hablamos del amor verdadero. No el amor emocional, volátil, romántico de las películas, sino ese amor que se entrega. Ese amor que, como Cristo, se da por completo por su iglesia. Samuel me dijo algo que nunca olvidaré: siempre pensé que amar era sentir. Hoy entiendo que amar es decidir. Decidió entonces amar a su esposa, no porque lo merecía en ese momento, según sus palabras, sino porque era su responsabilidad espiritual. Y esa decisión lo llevó a otro nivel de libertad. La cuarta semana fue sobre unidad. Samuel comenzó a asistir a la iglesia no solo él, sino con su esposa e hijos. Algo empezó a cambiar. Ya no oraba solo. Oraban juntos. Leían la palabra juntos. El ambiente en su casa cambió. No porque desaparecieron los problemas, sino porque ahora había un propósito común: honrar a Dios como familia. Y por último, hablamos de obediencia e instrucción para los hijos. Samuel se dio cuenta de que no basta con llevar a los hijos a la iglesia. Él debía instruir, corregir, guiar. No como un sargento, sino como un padre que ama. Me dijo, mis hijos antes me temían. Ahora me respetan. Y eso lo cambió todo. ¿Y sabes qué pasó 6 meses después? Samuel me escribió: mi familia no es perfecta, pero por primera vez en años, hay paz en casa. Mi esposa volvió a sonreír. Mis hijos empezaron a interesarse en Dios. Yo volví a amar ser padre. Todo comenzó cuando entendí que el diseño de Dios no está pasado de moda, está vigente y es poderoso. Querido amigo, si estás viendo este video, quizás tú también te has preguntado: ¿cómo levantar un hogar sano y una familia fuerte? Déjame darte los 5 pilares que transformaron a Samuel y que pueden transformar tu vida. 1. Temor de Dios, no miedo, sino reverencia. Un hogar sin reverencia a Dios es una casa sin cimientos. 2. Sumisión mutua, todos se sujetan, todos se apoyan. Nadie impone, todos construyen. 3. Amor sacrificial, no se trata de lo que sientes, sino de lo que decides entregar, incluso cuando no lo merecen. 4. Unidad espiritual, una casa que ora unida, permanece unida. 5. Instrucción y obediencia, los hijos no aprenden por imposición, aprenden por imitación.
No necesitas tener todos los recursos del mundo. No necesitas una casa perfecta. Necesitas un corazón dispuesto. Hoy te invito a hacer lo que Samuel hizo, volverte al diseño original de Dios. No importa cómo está tu familia ahora. No importa si hay gritos, frialdad, distancia o incluso separación. Si Dios levantó a Samuel, puede levantarte a ti. Declara conmigo. Mi casa será un hogar sano. Mi familia será una familia fuerte. Y mi generación será una generación poderosa. No te vayas sin compartir este mensaje con alguien que lo necesita. Etiqueta a un amigo, comenta yo creo si esto habló a tu corazón y suscríbete si quieres más mensajes que transforman. ¿Alguna vez has sentido que estás perdiendo la batalla por tu hogar? ¿Te has sentado en la orilla de tu cama, viendo a tus hijos desconectarse más y más de Dios, y te preguntas en silencio, ¿dónde fallé? Quiero contarte una historia que comienza con un hombre fuerte. Su nombre era Abraham. No era perfecto, pero era obediente. Dios lo escogió, no por sus músculos ni por su inteligencia, sino por una razón, porque mandaría a sus hijos y a su casa tras él. Y esa frase no es casualidad. Mandar no significa gritar. Significa liderar. Significa ser ejemplo. Significa marcar dirección espiritual en casa. Sección 1. El ejemplo en casa. Juan era padre de 2 hijos adolescentes. Trabajaba duro. 7 días a la semana si era necesario. Decía, todo esto es por ustedes. Pero mientras él se perdía en su agenda, su esposa trataba de mantener viva la llama espiritual del hogar. El domingo llegaba y Juan decía, hoy no, estoy cansado. Un día, su hijo menor le dijo, papá, ¿vamos a la iglesia? Juan respondió, no hijo, hoy hay partido. Vamos a verlo juntos. Lo que Juan no sabía era que su hijo no quería ver el partido. Solo quería saber si Dios era importante para su papá. Y ese día, sin quererlo, Juan le enseñó otra cosa. Que lo espiritual puede esperar, que no es prioridad. Sección 2. Lo que es opcional para ti, es innecesario para ellos. ¿Sabes qué sucede cuando papá dice, hoy no voy a congregarme? ¿Cuándo mamá prefiere Netflix antes que abrir la Biblia? Los hijos entienden que lo espiritual es negociable. Pero te tengo una verdad dura y clara. Lo que es opcional para ti, se vuelve innecesario para tus generaciones. Si tú no vives principios sólidos, tus hijos no los heredarán. Y cuando llegue la crisis, no sabrán a qué aferrarse. Porque nunca vieron que para ti Dios era una roca firme. Sección 3. El hombre fuerte. Dios no busca padres perfectos. Busca padres fuertes. Hombres como Abraham, que sin importar cuán cansado estuviera, levantaba su casa en fe. Hombres como Josué, que dijeron, yo y mi casa serviremos a Jehová. Un hombre fuerte no es el que grita. Es el que se mantiene firme cuando la cultura quiere entrar a su hogar. Es el que apaga la música impura y dice, en esta casa no se escucha eso, porque esta casa le pertenece a Dios. Es el que cuando sus hijos no quieren orar, ora a Él. Cuando sus hijos no quieren congregarse, va a Él. Cuando todos están fríos, Él se enciende. El hombre fuerte guía con su ejemplo, no solo con sus palabras. Sección 4. La mujer fuerte. ¿Y qué decir de las mujeres fuertes? Aquella madre que se para sola, porque su esposo no quiere saber de Dios. Aquella mujer que cada noche, mientras todos duermen, llora por la salvación de sus hijos. Ella no manipula, ella intercede. Una mujer fuerte no cede al cansancio. Cuando ve que el ambiente espiritual en casa se enfría, ella aviva la llama. Y aunque a veces se siente sola, Dios la respalda. Porque el cielo siempre responde a las madres que claman. Sección 5. La recompensa de los fuertes. Te voy a contar de Isaac, el hijo de Abraham. La Biblia dice que sembró en tiempo de sequía y cosechó al 100 por 1. ¿Sabes lo que eso significa? Que los hijos de los fuertes se vuelven fuertes. Que los hijos de padres con principios también prosperan. Isaac fue próspero, engrandecido y poderoso. Porque tuvo un padre que creyó, una madre que creyó. Y un hogar donde Dios era el centro. Sección 6. Para los que no tuvieron un hogar fuerte. Tal vez tú no tuviste un padre fuerte. Tal vez tu mamá no fue creyente. Tal vez creciste entre gritos, drogas o abandono. Pero aún así, Dios te puede levantar como el primero de una generación nueva.
Hay jóvenes hoy en día que están siendo fuertes, aunque sus padres no lo fueron. Hay hijos que están cortando maldiciones, tomando el timón de su fe y diciendo: aunque mi papá no me llevó a la iglesia, yo voy. Aunque mi mamá no oraba, yo oraré. Dios honra a esos hijos fuertes. Dios les abre puertas. Dios los usa para levantar hogares nuevos, sanos y consagrados. Ahora escucha esto. La próxima vez que tus hijos pregunten: ¿vamos a la iglesia hoy?, no les respondas con tus labios. Respóndeles con tu ejemplo. Si tú quieres hijos que oren, ora tú. Si tú quieres hijos que honren, honra tú. Si tú quieres hijos comprometidos con Dios, comprométete tú primero. Porque lo que tú vives hoy será el estándar de tus generaciones mañana. ¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que algunas familias están destinadas al fracaso, mientras que otras se levantan como gigantes espirituales? Voy a contarte una historia. Una historia real. No empieza con héroes, sino con ruinas y con decisiones. Quizás encuentres en ella tu reflejo. Había una vez un joven llamado Elías. Nació en un hogar quebrado. Su papá era alcohólico. Su mamá, deprimida, pasaba los días llorando en la cocina. Nadie hablaba de propósito. Nadie hablaba de Dios. Solo se hablaba de problemas, escasez y que la vida era una desgracia sin solución. Desde pequeño, Elías escuchaba frases como: eres igualito a tu padre, no sirves para nada. Aquí siempre ha habido pobreza, acostúmbrate. Deja de soñar, las cosas no cambian. Pero dentro de él, algo no encajaba. Había una pequeña chispa, una voz que decía: tú no fuiste creado para repetir esta historia. Un día, con solo 17 años, caminando solo por las calles de su barrio, Elías escuchó a unos jóvenes predicar en una plaza. Uno de ellos gritó con fuerza: tú puedes romper las maldiciones generacionales en tu vida, lo que tus padres no lograron, tú lo lograrás en el nombre de Jesús. Esas palabras lo estremecieron. Se quedó mirando. Tenía miedo, dudas, pero también esperanza. Se acercó. ¿Tú crees que Dios puede cambiar una historia como la mía?, preguntó, con los ojos húmedos. No solo lo creo, le respondió el predicador. Estoy viendo cómo empieza ahora mismo. Ese fue el comienzo de una transformación radical. Elías empezó a asistir a una iglesia. No entendía mucho, pero sentía que allí algo dentro de él se estaba reparando. Cada prédica era como martillo que rompía cadenas invisibles. Un día escuchó un mensaje sobre Abraham. El predicador gritó: Abraham fue el primero en su familia que decidió obedecer a Dios, dejó la casa de su padre para levantar una nueva generación. Ese día, Elías lloró como nunca antes. Comprendió que él no estaba maldito. Estaba siendo llamado. Llamado a levantar una nueva historia. Una historia diferente. Una historia poderosa. Decidió hacer pactos con Dios. Dijo: Señor, aunque mis padres no te conocieron, yo y mis hijos te serviremos. Dejó de hablar mal de los pastores. Aprendió a diezmar con fidelidad. Renunció al ocio, a las drogas, al victimismo. Comenzó a estudiar, a trabajar, a orar, a soñar. Mientras sus amigos se burlaban y su familia lo llamaba fanático, él seguía firme. Su madre una vez le dijo: ¿Qué estás haciendo? Tú no eres así. Y él le respondió: Exacto. Ya no soy el mismo, soy una nueva creación en Cristo. Pasaron los años. Elías se convirtió en esposo, en padre, en líder. Sus hijos no crecieron viendo borracheras ni discusiones. Crecieron viendo oraciones, servicio, visión. Crecieron sabiendo que su apellido no era una condena, sino una plataforma. Una vez, su hijo mayor le preguntó: Papá, ¿por qué no somos como la familia de mi amigo, que siempre están peleando y maldiciendo? Y Elías, con lágrimas, respondió: Porque cuando yo tenía tu edad, le entregué mi vida a Jesús y decidí romper con todo lo que destruía a mi familia. Hoy Elías no es famoso. No tiene millones de seguidores. Pero es un gigante espiritual. Porque levantó una generación poderosa. Una generación que no repite patrones. Que no vive para agradar a familiares tóxicos. Que no negocia sus principios. Que pone el reino de Dios por encima de la comodidad. Una generación que entiende lo que dijo Josué: Yo y mi casa serviremos al Señor. Y ahora quiero hablarte a ti.
Sí, a ti que estás viendo este video y piensas. Mi historia ya está escrita. Mi familia siempre ha sido así. No tengo lo que se necesita para cambiar. Te equivocas. Porque el mismo Dios que levantó a Elías quiere levantarte a ti. Pero hay algo que necesitas hacer. Romper con lo viejo. Renunciar a la mediocridad. Y decidir, conmigo comienza una nueva historia. No importa si vienes de miseria, de brujería, de abandono, de fracaso. Tú no naciste para seguir esa línea. Tú naciste para interrumpirla y redirigirla hacia el reino de Dios. ¿Sabes cuál es el problema de esta generación? Que hay muchos que aman más a su familia que al llamado. Que negocian principios por convivir. Que no quieren incomodar a la tía chismosa o al primo borracho. Pero una generación poderosa sabe que si Dios te llamó, es para romper con todo lo que no viene de Él. Así que, te pregunto otra vez. ¿Vas a seguir permitiendo que el pasado determine tu futuro? ¿O vas a ponerte de pie hoy, declarar con tu boca, y decir: yo rompo con la depresión, rompo con la pobreza, rompo con la incredulidad? Yo y mi casa serviremos al Señor. No esperes que todos aplaudan. No esperes que te entiendan. Quizás tus propios padres se burlen. Quizás tus amigos se alejen. Pero cuando Dios te ve tomar la decisión de levantar una nueva generación, el cielo entero se levanta contigo. Hoy es el día. Levántate. Declara. Ora. Sirve. Y convierte tu linaje en una dinastía de fe, fuego y propósito. ¿Qué pasa cuando el enemigo no destruye tu fe, pero logra dividir tu casa? Te lo digo con el corazón en la mano. Una casa dividida no necesita demonios, porque se autodestruye sola. Te quiero contar una historia. No es una fábula, es real. Sucedió con una familia en apariencia cristiana, sólida, comprometida, que oraba junta y servía en su iglesia local. Pero en esa casa, algo invisible comenzó a fracturar los cimientos. No fue una crisis económica. No fue una enfermedad. No fue el pecado público. Fue algo más sutil, algo que empezó con una opinión, con un argumento, con un yo creo que, y terminó con la desconexión total del propósito de Dios para su generación. Él era un hombre firme en su fe. Amaba a Dios, servía en la iglesia, enseñaba a sus hijos la palabra y lideraba con el ejemplo. Ella, su esposa, también iba a la iglesia, pero con el tiempo comenzó a llenarse de preguntas, de críticas, de comparaciones. ¿Por qué en nuestra iglesia no hacen esto? ¿Por qué en tal ministerio predican diferente? Yo creo que deberíamos buscar otro lugar. Y ese yo creo se transformó en una semilla peligrosa. Un día, ella dijo: no quiero dejar la iglesia, pero tampoco quiero seguir como estamos. Él respondió con amor: preguntemos a nuestros pastores antes de tomar cualquier decisión. Pero ella no quiso. Su mente ya estaba hecha. Comenzó a arrastrar emocionalmente a sus hijos. Les hablaba de sus frustraciones, los llenaba de argumentos, hasta que un día, sin más, dejaron de asistir a la iglesia. Él, por no pelear, por evitar el conflicto, decidió seguirla. Se fue con su familia, sí, pero también se fue de su propósito. Hoy, ya no oran juntos. Ya no sirven. Ya no crecen. Se convirtieron en una estadística más. Una familia dividida. Una generación robada. ¿Te das cuenta del patrón? No se trató de pecado sexual, ni de escándalo. Se trató de una voz interna que comenzó a dividir. Una actitud que, sin gritos ni golpes, terminó destruyendo lo que Dios había unido. Y quiero ser claro contigo, si tú no luchas por tu casa, el enemigo lo hará con gusto. No se presentará con cuernos y tridente, se presentará con argumentos disfrazados de sabiduría, con razonamientos que parecen legítimos, pero que están desconectados del reino. Levantar hogares sanos y generaciones poderosas no es casualidad. Es una decisión. Es una batalla diaria. Es elegir cada día servir a Dios primero, antes que a tus emociones, tus opiniones o incluso a tus familiares. Jesús mismo lo dijo: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. No es una declaración fría, es una advertencia de reino. Si tú priorizas la opinión de tus parientes, de tu pareja, de tus hijos, por encima del llamado de Dios, te vas a perder. Y los tuyos también. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchos hombres han perdido el rumbo por no querer confrontar. Por no decir: no, mi casa servirá al Señor.
por miedo a conflictos, por no querer discutir, por evitar problemas. Pero el verdadero liderazgo no es evitar el conflicto, es enfrentar lo que amenaza tu propósito. Tu familia no necesita un padre simpático, necesita un hombre valiente que ponga orden espiritual en la casa. Tu familia no necesita una madre pasiva, necesita una mujer firme que diga acá se honra a Dios, aunque estemos cansados, aunque estemos molestos, aunque no nos guste el pastor, servimos a Cristo. La Biblia es clara. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer, Marcos 3:25. Y quizás tú estás hoy ahí, mirando tu hogar desmoronarse lentamente. Tus hijos ya no quieren orar. Tu cónyuge ya no quiere congregarse. Ya no hay altar familiar, ya no hay propósito. Solo rutina. Solo quejas. Solo excusas. Pero aquí vengo yo, no como predicador, sino como testigo. Como alguien que ha visto familias restauradas cuando un solo miembro de la casa decidió ponerse firme, cortar con la maldición y levantar un nuevo estándar. Mira lo que dice Josué 24:15: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es liderazgo espiritual. No es una sugerencia. No es una democracia. Es una declaración de guerra contra el conformismo. Es una postura que dice, aunque tú no quieras, yo no me bajo del altar. Aunque tú murmures, yo no me contamino. Aunque tú no creas, yo voy a adorar. ¿Quieres levantar generaciones poderosas? Aquí te doy 3 claves prácticas. 1. Establece el altar familiar. Oración diaria, lectura de la palabra y conversación espiritual. Aunque sea 10 minutos, pero que tu casa escuche la voz de Dios cada día. 2. Deja claro tus principios. No todo se negocia. La iglesia, la honra a Dios, el servicio, no se discuten. No porque seas fanático, sino porque sabes que eso preserva tu propósito. 3. Detecta y elimina los argumentos divisores. Frases como, yo creo, yo siento, no me gusta como hacen en la iglesia. Examina si esas voces vienen del espíritu o del ego. Porque si no vienen de Dios, están dividiendo. Y ahora quiero hablarte como un padre. No permitas que tus hijos hereden una fe tibia. No permitas que crezcan en un ambiente dividido, donde se habla mal de pastores, de la iglesia, del servicio. Porque si crecen viendo a sus padres criticar lo sagrado, jamás respetarán lo espiritual. Pero si te ven adorando, sirviendo, permaneciendo, aún en las tormentas, van a tener un legado que no se compra con dinero, el legado de una fe firme. Hoy es el día. Levántate. Declara, mi casa será un altar, no un campo de batalla. Mis hijos heredarán fuego, no cenizas. Mi familia servirá a Dios, no a las emociones. Y si estás solo o sola en esta batalla, no temas. Dios pelea contigo. Y así como una sola piedra derribó a Goliat, una sola decisión puede derribar el ciclo de división en tu hogar. Comparte este video si crees que tu casa fue llamada para algo más grande. Suscríbete si quieres seguir escuchando mensajes que transformen tu vida y la de tu familia. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga y que tu generación sea poderosa en el nombre de Jesús.